Hola, ¿qué tal? Espero estén todos y todas muy bien. Estoy grabando este video a raíz de una serie de consultas, de dudas que suelo recibir a menudo en mensajes directos, en mails, por todas las redes sociales, sobre mis cursos, ¿no? Sobre la mecánica de mis cursos, sobre si voy a dar tal curso en el futuro, sobre la metodología. Así que un poco traté de recopilar todas esas consultas, esas dudas, y también básicamente para estructurar y para que ya quede este video hacia el futuro, sobre cómo es la mecánica, cuál es la dinámica, cuál es mi metodología, mi pedagogía, mi experiencia respecto a la educación virtual, para intentar responder estas dudas y para aquellos que tienen, quizá están interesados en hacer un curso virtual, pero no saben todavía, ¿no? Así que no es un video para promover ni para comunicar un curso particular que voy a dar, sino para contar un poco mi experiencia y cuál es mi metodología respecto a la educación virtual, ¿no? Esa es la finalidad de este video que estoy grabando. Y para ello lo estructuré en tres puntos, en tres elementos. Primero quiero contarles mi experiencia, después hablar sobre los temas y los autores que trabajo, porque ese también es una fuente de consultas. Y luego del método, de cuál es mi perspectiva, mi punto de vista, del punto de vista pedagógico, didáctico, político, etc. Respecto de mi experiencia, yo les quiero contar que doy cursos virtuales desde el año 2012, es decir, hace 9 años, ¿no? Hace 9 años que doy cursos virtuales en varias plataformas y particularmente con quien trabajo ya hace 8 años, específicamente es con Cursa Virtual. Es la plataforma en la cual ofrezco mis cursos virtuales, es decir, con Cursa Virtual hace 8 años, pero ya venía dando cursos virtuales un año antes. Por tanto, estamos hablando de que hace mucho tiempo que tengo experiencia en esto. Esto lo digo básicamente porque el último año, producto de la pandemia, digamos del COVID, hubo una oferta exponencial de clases virtuales y de cursos virtuales por producto básicamente de la readaptación de la educación en todo sentido, tanto la educación primaria, secundaria, universitaria, terciaria, posgrados, etcétera, etcétera, como también de otro tipo de educación libre como la que yo ofrezco en este tipo de cursos, o de grupos de estudio a un formato virtual. Lo que quiero decir es que no es una novedad, o sea, yo no me subí a ninguna ola, ni pertenezco a ninguna moda, digamos, o sea, hace ya casi 10 años que vengo haciendo educación virtual y viene funcionando excelentemente, ¿no? Solo que el último año, obviamente, estamos en esta coyuntura y eso implicó, por suerte, y es muy interesante, que mucha gente se empezó a anotar en cursos virtuales y particularmente en los míos ha crecido mucho el número de inscriptos, así que quería plantearles un poco eso, que mi experiencia ya de casi una década respecto a la educación virtual y específicamente con Cursa Virtual ya hace 8 años, ¿no? Que es una plataforma excelente, no solamente con respecto a mis cursos, sino con respecto a toda la oferta que se da allí, que yo sugiero fuertemente que la vean, ¿no? Así que eso con respecto a mi experiencia. Sobre los temas y los autores, yo soy doctor en filosofía y estoy especializado en filosofía francesa contemporánea. Por tanto, los cursos que yo ofrezco tienen que ver en general, diría un 80%, con la tradición francesa contemporánea. Mi tesis de doctorado es sobre Michel Foucault, mi tesis de licenciatura sobre Jacques Derrida, o sea, son dos autores que investigo y que conozco en profundidad. Investigo estos autores básicamente de la tradición francesa hace más de 20 años, ¿no? Publico papers, artículos periodísticos, artículos académicos, participo de grupos de investigación especializados en filosofía francesa, por tanto mis cursos virtuales son básicamente sobre Foucault, sobre Deleuze, sobre Guattari, sobre Derrida, sobre algunas autoras de la tradición feminista o que trabajan la noción de género como Judith Butler o Paul B. Preciado, que de alguna manera forman parte de la tradición francesa porque dialogan con ella, o sobre temas como el cine en relación con Deleuze. Yo además también tuve formación referente a cine, o sea que tengo un conocimiento cinematográfico. Estudié en la Universidad del Cine, por tanto sé de guión, sé de crítica cinematográfica, sé de estética cinematográfica. Entonces, como les digo, también doy cursos sobre filosofía y cine, específicamente sobre la aproximación de Deleuze al cine, sobre literatura y filosofía, sobre cuestiones como el deseo, como el placer, la tradición hedonista que también trabajo hace años, algunos filósofos antiguos como los estoicos, cuyo curso arrancaremos ahora el 20 de mayo, sobre Epicuro y el epicureísmo,
que también es un tema que trabajo hace más de 10 años y tengo libros publicados respecto a esa tradición. Por tanto, por ahí navegan mis cursos. Es decir, en general, digamos, donde yo ofrezco mis cursos, que es en Cursa Virtual, hay una tendencia que tiene que ver, yo diría, con estos temas, con temas que tienen que ver con el cuerpo, con el deseo, con el placer, con la sensibilidad, con la afectación, con el arte, y desde una mirada que yo llamaría anárquica, en gran medida, entre comillas, digamos, o una mirada también entre comillas, en clave libertaria, ¿no? No en un sentido político representativo, ni siquiera ideológico, diría, sino más bien en un sentido ético, Entonces, mis temas, los temas, autores, problemas que yo trabajo en mis cursos tienen que ver con esta tradición. Esto es para que más o menos tengan claro. Aprovecho como notapié y les digo, el 20 de mayo damos el curso de estoicos, que por primera vez lo doy, y luego daremos en junio un curso sobre Jacques Derrida, escritura y deconstrucción, sobre Deleuze y el cine en julio, y luego en agosto, septiembre, octubre, en agosto sobre Epicuro, que también va a ser por primera vez un curso que voy a dar sobre la tradición epicúrea, en septiembre sobre Paul B. Preciado. Yo di un curso de Preciado hace ya 2 años y lo voy a volver a dar actualizado con nuevos textos. Hay nuevos textos, nuevos artículos de Preciado. He seguido investigando mucho más la filosofía de Preciado, así que va a ser un curso mucho más interesante que el de hace 2 años. Y finalmente cerraré con un curso en octubre de deseo y placer, ¿no? Una discusión, un debate entre Foucault y Deleuze, pero como punto de partida, y no para quedarnos allí, sino para pensar esta relación entre teorías del deseo y teorías del placer o teorías hedonistas, ¿no? Esto como notapié. Vuelvo entonces al tercer punto respecto al método de mis cursos. Mi método yo lo llamo analítico y crítico, en el sentido de que la idea es que los cursos son abiertos, no hace falta tener formación previa. En general, digamos, para que tengan una idea, hay un porcentaje sustancial de quienes se anotan a mis cursos que tienen formación del campo psi, o sea, psicólogos, psicoanalistas, psiquiatras, pero también hay abogados, hay historiadores, hay politólogos, hay gente que viene del campo de la filosofía y quiere especializarse con mis cursos, hay gente que viene del teatro, del campo del arte, de la literatura. Quiero decir, es absolutamente diversa, ¿no? Es absolutamente diversa esta participación, pero hay una tendencia que tiene más que ver con temas que se suelen tratar en el campo psi, ¿no? El deseo ha sido cooptado por el campo psi. Bueno, mi idea es sacarlo también de ahí, pensarlo a partir del arte o la filosofía, por ejemplo, o la política. Entonces, yo llamaría, mi método, insisto, es un método analítico y crítico que intenta pensar los conceptos, primero presentar un concepto, explicar un concepto. Hay autores como Deleuze y Guattari o como Foucault que a veces escriben oscuro, entonces la idea es dar claridad. En general es algo que se remarca de mis cursos, la claridad con la que logro traducir textos a veces un poco opacos, un poco barrocos, ¿no? Son 20 años trabajando estos autores, por tanto conozco mucho su forma de escritura, conozco la lengua francesa además también, entonces por tanto creo que logro transmitir muy efectivamente un concepto en el contexto en que lo está trabajando el autor. A eso yo llamo analítico, entender en qué sentido está operando esa palabra, ese término, esa noción. Entonces entender el funcionamiento de la obra de ese autor, qué quiere decir, y luego obviamente cada uno podrá hacer un uso político o hasta militante de lo que quiera, pero la idea de mis cursos no son sesgados políticamente, insisto, son cursos analíticos que explican conceptos. Si yo tengo que dar mi punto de vista o mi perspectiva particular, la hago, por supuesto, aclaro que la hago, pero la idea es que no hay una bajada de línea. Esto que para mí es obvio y que yo soy profesor ya hace más de una década, digamos, siempre opera en este sentido. O sea, mi didáctica, mi posición pedagógica es absolutamente libre, ¿no? Esto lo aclaro porque a veces hay cursos que no son así, que directamente tienen una línea muy militante. No, si bien son autores los que trabajo, que por supuesto tuvieron fuertes intervenciones políticas, me parece importante, imprescindible primero entender
los conceptos de estos autores, el contexto en el cual pensaban, y luego fijar posición. Cada uno fijará la posición que quiera, a favor o en contra, o hará un uso de esos conceptos en un sentido o en otro, pero no es mi punto de vista, ¿no? Bajar línea en ese aspecto, ¿no? Con esto quiero decir, son cursos abiertos a cualquier persona que quiera comprender ese pensamiento y luego con libertad podrá hacer una bandera política de ello o no, o simplemente plantearlo o usarlo en un sentido académico, clínico, personal, ético, estético, etc. Así que bueno, con esto un poco voy cerrando. Quería comentar, quería hacer este video ya hace tiempo porque recibo muchas consultas, así que este video voy a dejarlo aquí en Instagram TV, también en YouTube, para que quede como una suerte de, no sé, como de líneas directrices o como 3 ideas fuerzas sobre qué es lo que entiendo yo por educación virtual. Mi punto de vista respecto de los cursos virtuales es ¿no? Y no ha variado sustancialmente en hace ya casi una década que me dedico a la educación virtual libre, además, que eso lo quiero subrayar. Son cursos absolutamente libres donde se entrega un certificado, pero hay algo que es muy importante para mí, que es esto, ¿no? Es la posibilidad de eso, o sea, de no tener condicionamientos, uno siempre va a tener condicionamientos, pero de tener menos condicionamientos en un espacio autárquico, ¿no? Bueno, simplemente eso quería comentarles. Espero verlos en algún curso virtual. El próximo será el de la filosofía estoica, el 20 de mayo en curso virtual. Y luego, más o menos los que les dije, hasta fin de año. Les mando un gran abrazo a todos y a todas.